es una migajita, usted cójala. Ahora, si se convierte en un panote, pues se lo lleva también. Amén. Así hemos estado ministrando en una área de cuestiones de la mente, de cómo el pueblo de Dios ahora está, el tiempo que tenemos de servir al Señor, se está viendo el enfriamiento del pueblo de Dios, la indiferencia, ¿verdad? Lo que está sucediendo, los tiempos en que estamos viviendo, la maldad se está multiplicando y nos estamos olvidando de un orden, de un principio y de la manera que Dios quiere que caminemos. La palabra nos da instrucción y hay un problema aquí actualmente, y es que eso es precisamente lo que está faltando. La palabra en nuestra vida, la palabra que trae dirección, la palabra que nos corrige y que puede alumbrar nuestro camino para que nosotros no nos desviemos y no nos perdamos, porque hay un peligro grande, ¿verdad? El no atesorar la palabra de Dios puede traernos, ¿verdad?, algo terrible. Yo me acuerdo algo que me impactó cuando estuvo el hermano Maché aquí, cuando él dijo, ¿se acuerdan lo que dijo? Algo bien que impactó. Él dijo que había que añadirle a la fe, pero dije yo, si la fe es lo máximo que hay, ¿por qué él dijo que hay que añadirle? Cuando él lo dijo así, me quedé como muy ansiosa esperando qué es lo que él iba a decir de eso. Y cuando leyó la palabra y él dijo, ven cuántas cosas a veces hay pequeñas palabras en la palabra de Dios que nosotros pasamos por alto, descuidamos, no meditamos. Cuando él dijo, añadid a la fe virtud. Y dije, ok, inclusive lo comenté con una hermana, virtud. Hablamos de la mujer virtuosa. Pero yo pensaba, virtud eran cualidades eran habilidades. Pero la virtud, como él lo explicó, que era excelencia moral, me llamó la atención, porque precisamente la mayoría de nosotros queremos vivir solo aplicando fe, pero no añadimos, ¿verdad?, esa parte que es la virtud, que es excelencia, que tenemos que movernos. Voy a pedirles que busquen en la palabra cuando menciono esto de excelencia moral, la moral es algo que está apegado. Primero, la palabra de Dios habla de la mente y luego del alma, son dos cosas. Vamos a ir viendo, ustedes van a ir escuchando esto, alma y mente, vamos a estudiar esa cosa, porque ahí, en esas dos partes, en el alma y la mente, es donde se originan o puede darse tanto la fortaleza para el cristiano, como también puede conducir a su decaimiento, en estas dos cosas, en el alma y en la mente. Vamos a leer en el libro de Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. El que lo encuentre, si me lo lee. Vamos a hacerla un poco interactivo el día de hoy. ¿Alguien lo tiene? Ok, papá. Primera de Juan. Acostumbrada al iPad, ahora me cuesta encontrar un libro aquí. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2.
Ay, perdón, tercera de Juan, sí, capítulo 1. Sí, perdón. Tercera de Juan, capítulo 1. Así vamos pasando el tiempo. ¿Ya? ¿Lo tiene alguien? Muy bien, léalo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Muy bien. El versículo 2 dice que seas prosperado. Prosperidad. Todos pensamos que prosperidad es... ¿En qué piensa cuando alguien dice seas prosperado? Todos pensamos en lo material, ¿verdad? Todos pensamos en que la prosperidad solamente es lo material. Pero en realidad ser prosperado dice primero, ¿qué tiene que ser prosperado? Dice que sea prosperado en todo, pero ¿cuál es la regla? Dice aquí, es el alma. Tiene que prosperar el alma. Y cuando el Señor habla del alma, hay dos cosas. Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con toda tu alma, ¿verdad? Entonces está uniendo mente y alma. Amén. Entonces, nuestra alma es el asiento de emociones, pero nuestra mente es donde llega los pensamientos, los dardos del enemigo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no ordenamos nuestros pensamientos o la palabra de nuestra mente no está, entonces nuestros pensamientos pueden ser naturales, pensamientos que no tienen el orden que Dios quiere que tengan. Por ejemplo, si usted le pregunta a alguien, ¿qué piensas tú del matrimonio? El otro día estábamos hablando con un hermano, ¿qué piensas del matrimonio? Una persona puede tener una opinión diferente de lo que es el matrimonio y otra, dependiendo cómo su mente ha sido ordenada, si tiene la palabra de Dios o no. ¿Qué piensas del divorcio? ¿Qué piensas de lo que es el aborto? Todas personas, si usted le pregunta a cualquier persona, usted va a encontrar diferentes opiniones, diferentes conceptos, pero todo va a depender el orden que esa mente, ¿qué está gobernando la mente de esa persona? ¿Qué es lo que hay en esa persona? Si no está la palabra de Dios, si la mente no está gobernada por la palabra de Dios, si la palabra de Dios no es un todo para nosotros, entonces ahí hay un problema, porque vamos a pensar como nosotros queremos pensar. Entonces, ¿qué le sucede al alma? Cuando la mente no está ordenada, el alma hace lo que quiere. Y las emociones usted va a hacer como bien a usted le parece. No importa lo que Dios piense de sus actitudes, de sus acciones. Todo lo que va a hacer porque su mente le dice cómo está, sin el orden de Dios, sin los principios de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ordenar nuestra mente? En nuestra mente, el enemigo, que es Satanás, tiene influencia a través de lo exterior, a través de personas, a través de situaciones, a través de eventos. Tiene influencia en nuestra mente. Si nuestra mente no es controlada por la palabra de Dios, entonces nuestra alma va a estar muy débil. Como dijo el hermano, que aquí va a estar el alma pálida, débil, debilitada. No podemos nosotros seguir los mandamientos de Dios, los principios de Dios, ¿verdad? Si no estamos nosotros ordenando nuestra mente a través de la palabra. Si nuestra alma es prosperada porque nuestra mente es ordenada por la palabra de Dios, entonces todos los dardos del enemigo, todo aquello que el enemigo venga a poner a través de las circunstancias que vivimos también, ¿verdad? Nosotros no podemos simplemente decir qué es lo que yo quiero hacer. No es lo que yo quiero hacer, ¿verdad? No es lo que yo quiero hacer, es lo que Dios dice que debo hacer, es lo que su palabra establece, un orden para mi vida. Desde que uno se convierte al Señor, hay pasos a seguir.
Como cuando el Señor le dijo a Moisés, el Señor le dijo a Moisés, construye ¿un qué? No, el tabernáculo. Moisés recibió orden de construir el tabernáculo, ¿verdad? En el tabernáculo estaba el arca del pacto. Pero ¿por qué Dios envió a Moisés a hacer ese tabernáculo? Recuerden que Dios quería acercarse al pueblo, ¿verdad? Dios quería acercarse al pueblo, quería estar entre el pueblo, quería comunicarse con nosotros. Le mandó hacer un tabernáculo. El tabernáculo tenía un orden. Tenía el atrio. No voy a entrar en muchos detalles del tabernáculo como lo hizo mi esposo, que se tardó unas cuantas horas. Estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Eso tenía un orden y tenía un propósito. Dios le dijo a Moisés cómo hacer ese lugar, cómo Él se iba a acercar a nosotros. Y eso es muy parecido. Nosotros, cuando venimos al Señor, primero entramos por el atrio, ¿verdad? El atrio es donde la mayoría de las personas están, donde la mayoría de las personas cuando recién vienen al Señor, ahí se acercan a Dios, conocen al Señor, conocen su sacrificio, y ahí luchan con su carne, ¿verdad? Mientras se van acercando al Señor, mientras van venciendo esas cosas que traen del mundo, como son las maldiciones generacionales, la idolatría, la hechicería. Eso está ¿verdad? Eso en el atrio, está en la parte de afuera del tabernáculo. Luego, cuando nosotros venimos al Señor, venimos así, todos venimos así. Venimos cargando nuestras iniquidades, es la palabra que buscaba, nuestras iniquidades, las cosas que hemos aprendido por nuestros antepasados, las costumbres, por ejemplo, hay personas que aprenden a adorar imágenes o les gusta leer el horóscopo, personas que cuando venimos al Señor, cuando recién conocemos al Señor, traemos todas estas cosas. Traemos idolatría, hechicería, todas estas cosas son iniquidades que vienen desde antes, desde nuestro pasado, y dice que van pasando de generación en generación. Pero cuando venimos al Señor, venimos a su presencia, recibimos al Señor por su sangre, entramos en la presencia del Señor, le recibimos su sacrificio en la cruz. Pero ¿qué sucede después que ya ha pasado este tiempo? Cuando ya pasó el tiempo y hemos aprendido, porque mire, nosotros fácil identificamos estas cosas, porque si ya usted sabe, ¿verdad?, que adorar imágenes, ¿verdad?, nosotros no lo hacemos, porque la palabra nos ha enseñado que es malo. También el confiar en lo que es la adivinación, ¿verdad? Esas son cosas exteriores que ya el Espíritu Santo nos ha enseñado, que estas cosas son malas, ¿verdad? Eso es fácil de identificar y de luchar contra esto. Pero luego, cuando ya hemos identificado esto, la mayoría de las personas que están, lo que es en el atrio, empiezan a pasar al lugar santo. En el lugar santo ya es otro nivel donde hay otra lucha diferente a la primera. La primera ya rápido identificamos las cosas de Satanás, la hechicería, la brujería, la idolatría, todas estas cosas las identificamos rápido. Ya vencimos estas cosas, ya no nos engañan. Pero cuando pasamos al lugar santo, ya estamos en otro nivel. Y ese es el área donde especialmente hay un problema ahorita mismo en general. Yo creo que en la iglesia en general. Y la mayoría de las personas, los que lograron pasar, identificar esa área, aún hay gente en el atrio, aún hay gente que está luchando con sus iniquidades, que costumbres, tradiciones y todas estas cosas están ahí. Pero los que logran pasar al lugar santo, cuando ya aprendimos a conocer esta cosa, nos desligamos de eso, entonces
hay cosas que nosotros no es fácil de identificar en nosotros mismos. Porque la lucha ahí ya no es externa, es interna. Ya para que nosotros reconozcamos las áreas de nuestra debilidad, ahí eso es fuerte. Es fuerte. Y ahí es donde nosotros a través de la palabra tenemos que en nuestra mente, cuando la palabra empieza a revelar nuestra condición y podemos, como dijo el salmista, examíname, Señor, y ve si hay camino de perversidad en mí y sáname. Cuando nosotros podemos identificar en nosotros las áreas donde necesitamos que Dios obre. En el alma, en la mente tenemos, ¿cuáles son las tres áreas que uno lucha? El pasado. Es una área donde luchamos en el pasado. El pasado que a veces no es muy bueno o es terrible. Hemos tenido un pasado tal vez de mucho dolor. Y si nosotros no logramos identificar esas áreas del pasado para que Dios las sane a través de su palabra, es bien difícil, es bien duro esa área. Tenemos el presente. Son tres cosas las que están en nuestra mente. Tres áreas: el pasado, el presente y tenemos, ¿qué más? El futuro. Son tres áreas donde nuestra mente puede afectar nuestra alma. En estas tres áreas quiero que vayamos a la palabra. En 1 de Pedro 1:13, busque ahí. ¿Qué dice 1 de Pedro 1:13? Por tanto, ceñid los lomos de nuestro entendimiento, sed sobrios y esperados por completo de la gracia que concederá cuando a Jesucristo sea manifestado. ¿De qué habla? Del entendimiento, ¿verdad? Que nos ciñamos. El ceñir nuestro entendimiento es cómo entendemos las cosas. Y cuando nosotros entendemos las cosas basados en la palabra de Dios, ceñir nuestro entendimiento es tener la mente lista para actuar bajo control. Si la palabra de Dios está en nosotros y podemos, como dice el Señor, que Él nos ha dado dominio propio. Si nuestra mente no es gobernada por la palabra de Dios, nuestras emociones controlan nuestra vida y nuestra mente no es controlada por la palabra de Dios, entonces la mente, el alma es desenfrenadamente actúa en sus emociones, en la ira, en las contiendas, en todas estas emociones, la frustración, en lo que es la depresión, el suicidio. Todas estas cosas están en el alma. El alma se enferma a través, cuando nuestra mente, la palabra de Dios no la gobierna, nuestra alma está gobernada por las emociones. Y no podemos nosotros entonces tener ese control, dice el Señor, ese dominio propio. No estamos listos para actuar con sensatez, sino que actuamos locamente. No podemos glorificar a Dios con nuestras acciones, ¿verdad? Actuamos y no somos, como dice el Señor, que dejemos nuestra luz brillar ante los hombres para que vean nuestro trabajo, nuestros hechos y glorifiquen a Dios. Cuando nuestra mente no está controlada por la palabra de Dios, nuestra alma hace lo que quiere, porque está controlada por las emociones. En la mente hay tres voces: la natural, que es nuestra mente natural, secular, lo que aprendemos en este mundo;
el enemigo que también, ¿verdad?, interfiere en nuestro pensamiento, y la voz de Dios. A través de la palabra es la única manera que hacemos que nuestra mente esté perceptiva a la voz de Dios. A través de la palabra nosotros podemos ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Si la palabra no está en nosotros como que hay sordera, como que el Espíritu Santo nos dice: no lo hagas, no actúes así, no hables así, no penses así. Pero nosotros no podemos, porque no estamos oyendo la voz de Dios. No hay percepción de la voz de Dios. Yo cuando oro al Señor, yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero ser dirigida por tu Espíritu. Debe haber un anhelo, como cuando oramos al Señor antes, dice anhelarle en su presencia, anhelarle el acercarnos a Él. En el lugar santo que representa, es una representación. Son tres partes. Nosotros somos tres partes también. Somos espíritu, somos cuerpo y somos alma. El tabernáculo también tenía tres partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santísimo, ahí luchamos con nosotros mismos. Ahí están nuestras emociones, ahí está nuestra mente. ¿Qué viene entonces después del lugar santo? Si logramos vencer, si continuamos ahí, no importa cuánto tiempo nos tome el que el Señor obre en nuestra vida. Lo importante es que permanezcamos ahí buscando de Dios y haciendo que nuestra mente, que renovemos nuestro entendimiento, que sepamos cuál es la voluntad de Dios, buena, perfecta, agradable. Mientras estamos ahí, la mayoría del pueblo está en el lugar santo, pero dominado por sus emociones. Todo le parece malo, todo parece que no funciona. Las emociones están a flor de piel. Le dice algo, se molesta. Todos estamos en esa zona, el pueblo de Dios que está en el lugar santo es sensible, porque sus emociones están, si se le dice algo, si no se le dice nada. Hay que estar en ese punto donde emocionalmente es sensible. Cuando logramos nosotros, a través de la palabra de Dios, gobernar nuestra alma, educar nuestra alma, someternos a la palabra, obedecer a Dios y tener control, como dice aquí, es ceñir nuestro entendimiento, es tener la mente lista para actuar bajo control. No sé si a usted le ha pasado que a veces sucede algo y usted quiere actuar de una manera, pero usted se detiene y dice: no, si yo hago esto, va a desatar estas y estas cosas. Pensamos, ya no actuamos locamente y decimos: no me importa lo que piensen, no me importa. Eso no es de Dios. No tenemos una mente lista, dice aquí, para actuar bajo control de ¿quién? ¿Suya? ¿Un control por su naturaleza humana, pecaminosa? ¿O la mente lista para actuar bajo control del enemigo? ¿La va a usar? ¿A quién le está prestando? Dice que no prestemos nuestros miembros a la iniquidad, dice el Señor. Ninguno de nuestros miembros debe ser prestados para la maldad. Ni nuestra boca, ni nuestros ojos, ninguno de nuestras manos, ni nuestros pies. El hombre que logra controlar su mente y puede dominar su alma ya no es presa de pasiones desordenadas, ni de emociones descontroladas. Ya no dice lo que quiere, ya no hace lo que quiere, ya no piensa lo que quiere, ya no va donde quiere. Pregunta a Dios: Dios, ¿es esto? ¿Te agrada esto? ¿Es bueno esto? Hasta piensa para enojarse. Si me enojo, se va a ofender mi hermana, se va a ofender. Uno piensa. Ya no es así como quien golpea el aire, ya no es así. A veces cuando alguien hace algo, uno a veces está ganas de responder de la misma manera, ¿verdad? Uno dice: me hizo esto, pues yo también voy a hacer esto. Pero el Señor no frena, a veces no. O usted va a actuar de una forma y dice: no, si yo hago esto, usted piensa en las consecuencias, ya no lo hace así sin importar, no, ya no. Sino que piensa en las consecuencias, lo que eso va a traer, lo que eso va a ocasionar, si va a ser de bendición o no. Uno a veces quiere hacer locuras, hermano. Uno en su sentir, ¿verdad? Por ejemplo, como madres, ¿verdad? A veces uno quiere ser
quiere agarrar a alguien del cuello y decir, mira, no hagas esto está mal. Pero uno dice, ¿qué va a ocasionar si yo hago esto? O como padres, o como hermanos, o como sea, aún en la casa de Dios. Tenemos que estar, dice, ceñir nuestro entendimiento y tener la mente lista para actuar bajo control. La mente es la parte más importante del cristiano. Y como ya les dije, porque están ahí sus memorias, recuerdos, su imaginación. Cuando venimos al Señor, aceptamos el sacrificio de Cristo. Pero también tenemos que aceptar la palabra de Dios en su autoridad total. Pero hay muchos que no la aceptan completamente. Muchos aceptamos, venimos al Señor, pero la palabra de Dios no la tomamos como la autoridad total de nuestra vida. Unas partes sí me convienen, me gustan, se oye bonito, se lee bien, pero otras partes como que no. Entonces vamos a tomar toda la palabra desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, como nuestra autoridad total. Ahí hay victoria. Cuando entendemos que el Señor es nuestro Rey, pero que su palabra nos ordena nuestros pasos, nos gobierna. Pero hay quienes que la palabra de Dios no tiene esa autoridad para su vida. La palabra de Dios es como un libro que no tiene valor. Hay cristianos dentro de la iglesia que escogen qué partes de la Biblia va a vivir y que no. Y eso no se puede. Esa es su totalidad. Toda la palabra es útil, dice, para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que nosotros, a fin que hagamos, dice, buenas obras. Para eso el Señor nos ampara, para buenas obras, ¿verdad? En todas las áreas de nuestra vida. Si nuestra mente no es gobernada por la palabra de Dios, nuestra alma está a la deriva. Por eso es que las dos cosas van juntas. Porque los pensamientos es que ordenan las emociones. Cuando usted piensa algo, siento tristeza o alegría, ¿verdad? Depende cómo piense. Se siente angustiado en ese pensamiento. Trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia. El Señor guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. El pensamiento es importante para Dios, pero eso lo llenamos de basura. Miren, yo conozco gente que se cuida en el estómago, pero no se cuida en la mente, y ven toda clase de locuras. Y yo creo que somos responsables delante de Dios. Yo le digo a mi nieta, ¿sabe qué? Tú eres, porque después anda con miedo. ¿Sabes por qué? Le digo, porque si andas viendo cosas que te dan terror, y después, ¿qué estás poniendo en tu mente? Le digo, yo le enseño desde pequeño. Entonces nosotros debemos respetar. Yo le digo, yo respeto mi mente. Yo la respeto por lo que entra por mis ojos, dice el Señor, es, si mis ojos son lámpara. Y si yo quiero alumbrar adentro mi vida, las cosas que yo veo tienen que ser buenas. No puedo ver cosas que no edifican. No puedo. Mis ojos tienen que ser santificados. Y con el tiempo he aprendido también a gobernar mi boca. Porque a uno le dan ganas de decirle a alguien 2 por 3 y da, ¿verdad? No falta ganas. Pero uno se detiene y dice, no es de bendición. Voy a traer contienda. Voy a lastimar, voy a traer amargura. No voy a ser de edificación para esa vida. Uno piensa. Y eso nos da la victoria en el Señor. Cuando empezamos a gobernar, a dejar que Dios gobierne nuestra mente, cuando la palabra de Dios empieza a ser la autoridad total para nuestra vida, entonces nuestra alma empieza a ser sensible al gobierno de Dios. No se puede de otra forma. Mire, adorar al Señor. Hay personas que andan detrás solamente de lo que es muy bueno. La palabra dice es bueno. Lo que es los dones es muy bueno. Pero la obediencia es lo que el Señor más ama. Dice su palabra, Él ama la obediencia. Amén. ¿Cómo vamos a obedecer a Dios si nosotros no conocemos su palabra? Por eso mi esposo enfatiza mucho en venir a aprender la palabra. Porque antes dice, esta es la que nos guía. ¿Usted se acuerda antes que en la escuela dominical uno se memorizaba textos bíblicos? Ahora los niños, un poquito. Pero ya no hay. Y ahora, en nuestra juventud, busca lo rápido, como son cosas, estamos viendo un tiempo que todo es rápido. Buscan solamente la alabanza, buscan
la área que nada más los hace sentir bien, como un tranquilizante, ¿me entienden? Como una anestesia. Los cánticos, la alabanza es un momento, pero la palabra de Dios es la que nos corrige. La palabra de Dios es la que nos va a llevar lejos, es la que nos va a transformar, porque si uno no aplica, como digo el hermano, ¿verdad? ¿Cuántas veces uno viene a sentar? Todos oyen el mismo mensaje, digo, hermano Bachea, ¿verdad? Todos oyen, ¿por qué será que unos avanzan más que otros? Porque otros se quedan, porque los que lo aplican, ¿verdad? La palabra aplicada es la bendición en nuestra vida. La palabra hecha, ¿cómo se dice? La palabra que cobra vida en nosotros, la ponemos por obra. No somos oidores nada más. En nuestra vida debe haber una vida de disciplina, una vida de búsqueda de Dios. La palabra es vital para nosotros, mis amados. Porque si estamos en el lugar santo, y mucho el pueblo de Dios está ahí en el lugar santo, luchando con ellos mismos, su pasado, su presente, están angustiados por el futuro, y estamos ahí en la lucha. Pero si logramos hacer que nuestra mente sea gobernada por la palabra de Dios, vamos a pasar al otro nivel. ¿Qué es cuál? El lugar santísimo, es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios, y ahí, hermano, hay que luchar bien duro para entrar. ¿Sabe usted que durante el tiempo del tabernáculo las mujeres no entraban hasta ese lugar, ¿verdad? Había solo un sumo sacerdote que entraba hasta ahí. El pueblo, la mayoría del pueblo estaba fuera en el atrio. Solo la familia sacerdotal entraba al lugar santo. Pero como nosotros ahora somos todos los que venimos al Señor, dice que somos real sacerdocio, nación santa. Ahora podemos pasar al lugar santo. Ya tenemos acceso, todos podemos estar ahí, y todos podemos luchar y anhelar el ser transformados, que nuestra mente sea transformada, para poder gobernar, para que nuestra alma sea gobernada por el Espíritu de Dios a través de una palabra poderosa, una palabra que transforma y que da vida. Ya dijimos que aceptamos al Señor, el sacrificio del Señor, pero muchas veces tenemos que aceptar la palabra en su totalidad. Si no podemos servir o agradar a Dios si no lo amamos y anhelemos servirle. Aun cuando fallamos, Él sabe que lo amamos. Muchas veces, más bien estando ahí en lo que es el lugar santo, esa área de nuestras emociones, muchas veces, ¿verdad? El Señor nos conoce, sabe pero lo importante es seguir perfeccionándonos, seguir avanzando, seguir mejorando, que no nos quedemos donde estamos, que no nos conformemos, que dice el Señor que no nos conformemos a este mundo,